Buenos días. Voy a presentar un video debate con la pregunta: ¿es Dios una ilusión? Este es un tema de vital y trascendental importancia para el ser humano. La gran mayoría de los hombres se han preguntado si Dios existe o no, o si yo me creé la idea de Dios en mi cabeza, o si esa idea me la transmitieron mis padres desde pequeña, llevándome, bautizándome y llevándome a estudiar a colegios católicos. Luego la misma formación profesional universitaria también se complementó esta formación doctrinal. ¿Es todo esto un invento? ¿He sido producto de toda esta creación doctrinal? ¿O Dios existe en realidad? Es una pregunta que se han hecho a lo largo de la historia filósofos y teólogos de gran importancia, desde Aristóteles a Tomás de Aquino, desde Kant hasta Benedicto XVI, que han abordado el tema con el fin unos de, sobre todo porque es un tema que abre el pensamiento. O sea, uno no puede quedarse solamente con su argumentación de fe, sino, y de pura fe, sino alimentar, más bien ilustrar esa fe con la ayuda de la razón. Además, estos debates, por el tema en sí, abordan otras cuestiones ontológicas y epistemológicas centrales, como el origen del universo, el sentido de la vida y la moralidad, y estimula el pensamiento racional más allá de la fe pura, como dije antes. Por supuesto, esto va enriqueciendo la filosofía, la teología y las mismas ciencias empíricas. De hecho, en este debate trataré de hacer una aproximación de ese diálogo entre las ciencias sociales y las ciencias empíricas y espirituales, como para llegar a un conocimiento más claro, más completo, más complejo, como lo es la idea misma y el concepto de Dios. Entonces intentaré iniciar este debate. Antes de iniciar, quiero aclarar que este video tiene 3 personajes, moderador y 2 conferencistas, que debaten en posiciones contrapuestas, afirmando y negando el tema principal. La aclaración es que por razones técnicas los 3 roles los asumo yo misma, la autora del trabajo, Marta Isabel Cotes Mestre. Es importante hacer unas aclaraciones mediante definiciones de los conceptos básicos. Empezaré con el concepto de Dios. En teología cristiana y precisamente católica, como lo soy, como me defino, Dios es el ser supremo, eterno e infinito, creador y sustentador de todo lo existente, que se revela como una única esencia divina en 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conocida como la Santísima Trinidad. Los atributos de Dios se clasifican como incomunicables, como son los propios solo de Él, como es la eternidad, o sea, sin principio ni fin, la inmutabilidad, no cambia, la omnipotencia, poder ilimitado, y omnisciencia, conoce todo, y omnipresencia, presente en todas partes. Y los comunicables, que son compatibles en diferente grado con las criaturas, como son su bondad, su misericordia, su amor, su pureza, su santidad. Dios, sabemos, es espíritu puro, no es material, autoexistente, soberano sobre la creación y fuente de toda perfección. Estos atributos no son accidentales, sino idénticos a su esencia, reflejando su simplicidad divina. Sigo entonces con definiciones.
voy a definir lo que es una ilusión. Una ilusión es una percepción o interpretación errónea de un estímulo real externo, a menudo por distorsión sensorial o cognitiva, donde algo falso aparece como verdadero. En filosofía es un contenido cognitivo falso, que persiste como verídico pese a su reconocimiento. Y psicológicamente hablando, una ilusión implica deformaciones por inatención, afecto o deseo distinguiéndose, hay que distinguirla de alucinaciones, eh, por basarse en objetos reales. Damos inicio ahora con el debate y la doctora Marta Cotes asumiendo el rol de que Dios sí es una ilusión. Buenos días, soy Marta Cotes y gracias por la invitación. Para mí, Dios no existe, es una creación del hombre. Y en miras del tema de este debate, afirmo que Dios es una ilusión. Desde la epistemología se argumenta que la creencia en Dios carece de evidencia empírica verificable y que la explicación científica del mundo no requiere a una entidad divina. Entonces, según el enfoque positivista que es el mío, solo el conocimiento basado en observación y experimentación es válido, por lo que Dios es considerado una construcción de la mente humana ante la incertidumbre y el miedo a la muerte. Esto lo dice Dawkins. Desde el punto de vista fenomenológico, también puedo decir que Dios puede ser entendido como una vivencia subjetiva y culturalmente condicionada, una experiencia humana que no implica necesariamente una existencia objetiva. La percepción de Dios estaría más bien ligada a estados emocionales, psicológicos, sociales, que a una realidad trascendente. Y desde una perspectiva, digamos, holística, la ilusión de Dios sería un fenómeno integrador que cumple funciones psicológicas de consuelo, de sentido, o sea, también funciones sociales como de cohesión comunitaria y cognitivas, o sea, explicación de lo inexplicable, sin que deba existir una entidad real que la sustente. Vamos entonces a darle la palabra a la doctora Isabel Mestre para que pueda debatir los argumentos de la doctora Marta Cotes. Buenos días, soy la doctora Isabel Mestre y gracias por la invitación. Bueno, doctora, no podemos tratar a Dios como si fuera un objeto material. Dios es un ser espiritual, inmaterial. Por lo tanto, los acercamientos para demostrar su existencia son de otro nivel. Podemos acudir a las vías, comenzando por la creación misma, que es una manifestación de la existencia de Dios. De hecho, en el hombre, en nuestro corazón, siempre está ese deseo permanente de búsqueda de la felicidad, de búsqueda a algo que nos supera y no estamos bien hasta no encontrar eso superior que llena nuestro corazón, que es Dios. Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios y está llamado a conocer y amar a Dios. El hombre busca a Dios y descubre ciertas vías para acceder al conocimiento divino. Y a esos que les llamamos también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas vías para acercarnos a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la misma persona humana. El mundo, a partir del movimiento y del devenir de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. San Pablo, refiriéndose a los paganos, en Romanos 1, 19, 20, dice: lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto,
Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver en la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Y luego San Agustín, ese padre de la Iglesia, nos dice: interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades. Todas te responden: ve, nosotras somos bellas. Su belleza es una profesión, una confesión. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza, que no está sujeta a cambio? Y desde el mismo hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la felicidad, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas es donde el hombre percibe signos de su alma espiritual y la semilla de eternidad que lleva en sí al ser irreductible a la sola materia. Su alma no puede tener origen más que en Dios. O sea que el mundo y el hombre son testigos y ellos mismos atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo y que todos llaman. Yo no niego que el hombre tiene facultades que lo hacen capaz de conocer la existencia de Dios y que el mismo mundo se pudo haber dado sin la presencia de Dios, ¿no? Pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse, esa es la revelación al hombre, y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación, en la fe. Mas, sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone en ningún momento, ni por ningún método, ni por ninguna vía, a la razón humana. La Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana. En eso estamos de acuerdo, a partir de las cosas creadas. Sin embargo, sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Pero ni usted ni yo podemos negar que nos cuesta mucho trabajo conocer. Tenemos dificultades, unas personas más, otras menos, quien más, quien menos, pero tenemos dificultades y no llegamos al conocimiento de manera inmediata. Nos tomamos tiempo. Por procesos inductivos, deductivos, lógicos, paso a paso, nuestro conocimiento, nuestra posibilidad de adquirir el conocimiento, de aprender algo, no es de golpe. Entonces, reconocemos que necesitamos ayuda y hay muchas cosas referentes a Dios mismo que nuestro lenguaje no la puede expresar y no termina de aprender ese conocimiento. Y por eso fue necesaria esa revelación. Y para conocer a Dios con la sola luz de la razón no es suficiente. Un párrafo de Pío XII en la encíclica Humanae Generis que dice: a pesar de que la razón humana, hablando simplemente, pueda verdaderamente, por sus fuerzas y su luz naturales, llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo.
El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Entonces, con esto estoy afirmando lo que usted dice, que es imposible comprobar y verificar que Dios existe por solamente métodos empíricos de hipótesis comprobables en tubos de ensayo, siguiendo, sí, todo el rigor de una metodología científica. Eh, pero así no es que llega al conocimiento de Dios. Y si solo se cierra digamos, a ese enfoque empírico, comprendo que niegue la existencia de Dios. Y luego contestándole desde la epistemología teológica, Dios es el fundamento último del ser y la explicación última de la realidad no reducible a fenómenos observables ni a construcciones subjetivas. Es un conocimiento racional que trasciende la ciencia empírica, pero que se sostiene con argumentos filosóficos, metafísicos, cuando hablamos, que ya lo mencioné, el primer motor, la causa primera, ser necesario. Y desde la fenomenología podría decirle que la experiencia de Dios es una vivencia original y constitutiva de la conciencia humana que revela una realidad trascendente. Husserl, que usted mencionó, y otros pensadores muestran cómo la idea de Dios está ligada a la búsqueda teleológica y al sentido profundo del ser, y que esta experiencia apunta a una verdad que no es una ilusión. Llueva o no llueva, pidiéndole que elimine los terremotos, sí, porque sí, eso es inherente al ser humano. Cuando no entiende algo, pues lo asume a un ser superior, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese ser superior no exista. Y eso no está negando la existencia de Dios, que es uno solo, monoteísta, y que luego Él se revela al hombre, porque Él creó al hombre a su imagen y semejanza para que tuviera la posibilidad, la capacidad de comprender a Dios, de buscarlo por su sola razón. Pero no es un conocimiento suficiente por lo que ya mencioné y por eso se reveló, hizo la revelación y nos los demuestra completamente en su plenitud en Cristo, en su Hijo, que es Dios, perfecto hombre. Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que... Doctora Isabel Mestre, perdone que la interrumpa, pero necesito intervenir con un argumento que sí las va a convencer sobre que Dios es una ilusión. Es desde la neurología que lo voy a hacer. Procesos cerebrales, como activaciones en la corteza prefrontal medial durante pensamientos sobre Dios, similares a la introspección personal en lugar de una percepción externa objetiva. Esto se ha hecho con estudios de resonancia magnética funcional en monjas carmelitas que mostraron que revivir experiencias místicas involucra múltiples áreas cerebrales, sin un punto de Dios único, y sensaciones como calidez o presencia divina se asemejan a efectos de drogas o alteraciones químicas cerebrales, lo que implica posibles ilusiones neuroquímicas. Además, hay sesgos cognitivos como la hiperdetección de atención que predisponen a interpretar eventos aleatorios como intencionales o divinos, activando redes de teoría de la mente en creyentes. Igualmente, hay factores psicológicos y cognitivos del pensamiento analítico que correlacionan con menor creencia en Dios, mientras que la empatía, la preocupación moral y el mentalismo predicen mayor fe, incluso controlando variables culturales. Hay niños que exhiben sesgos intuitivos teístas, percibiendo diseño en la naturaleza
en el diseño de la naturaleza, lo que facilita la adquisición temprana de conceptos divinos. Igualmente, esta disciplina demuestra que creencias religiosas persisten por sesgos cognitivos, como el dualismo y el teleologismo, que hacen intuitivos los agentes sobrenaturales, integrándose en procesos mentales universales más allá de la cultura. Y desde la psicología evolutiva, la creencia en Dios podría ser un subproducto adaptativo para reducir la ansiedad mortal o fomentar cohesión social, como había dicho antes, con mejor inteligencia analítica ligada a mayor fe sobrenatural en algunos. Además, el que la idea de Dios varíe según culturas y contextos históricos apoya la hipótesis de que es un fenómeno sin sustancia ontológica y más bien un fenómeno subjetivo producido por la mente humana, no un conocimiento objetivo. En suma, la neurociencia explica críticamente experiencias religiosas como procesos cerebrales complejos, sin necesidad de postular una realidad externa divina, ofreciendo datos concretos para cuestionar interpretaciones fenomenológicas de estas vivencias como evidencias de Dios o lo sobrenatural. Gracias, doctora. Vamos entonces ahora a darle cierre al debate. Tenemos una ganadora que es la doctora Isabel Mestre, demostrando que Dios no es una ilusión y ya que aportó conocimientos desde varias perspectivas, no solo de las ciencias naturales, espirituales, sino también de las empíricas, y argumentando con la revelación y la Sagrada Escritura y el magisterio. Muchas gracias.